materia de tragedia, cuanto desde Aristóteles parece haber cambiado, no es más que el soporte donde la desarrollamos. ¿Acaso no sea esta historia, la de la tragedia, sino la historia de cómo el ser humano puede, cada vez más, simularse a sí mismo? Pues debe hacerlo, debe simularse a sí mismo el ser humano. Su finitud, resultante de la disgregación en individuos aislados de lo que es lo humano, le impide vivir todo lo demás. La simulación se erige como imperativo ante la pregunta por la propia identidad. Claro que, como toda simulación, pues se trata de un mero modelo, un constructo simplificado, tan susceptible a errores. Y esta debilidad de lo simulado, reconocida ya en la adolescencia y en la adultez joven, pero solo adquiriente de un cariz más estable en el sujeto maduro, agita generación tras generación a las horneadas de chicas y chicos en tránsito de la ingenuidad de la infancia a la acaso también ingenuidad, eso sí, algo más pragmática, del adulto. Ávidos de la experiencia que les permita podar las malezas que parecen anegar cualquier camino posible, se dotan de que pueden dotarle las soluciones de simulación que, por ejemplo, le ofrece la tragedia. Y sin duda, también quizás la comedia. Oscilantes, si no con hechos, pues sería imposible vivirlo todo, pero sí simuladamente, entre los extremos del trabajo y de la orgía desenfrenada, de lo enjuto de la rigidez y de lo dionisíaco disfrutable en el puro descontrol. Si bien algunos deben ser los protagonistas de esta simulación, entre la mayoría de cuantos simplemente se limitan o nos limitamos a simular. Sin embargo, por desgracia, en muy escasas ocasiones los protagonistas de las simulaciones son simples actores. Existen condiciones para que la tragedia alcance el estatus de simulación transformadora. Una lectura exclusivamente descriptiva del mundo, donde el foco esté enteramente puesto afuera de uno, no indaga en la esencia de lo trágico. La empatía es cierto que puede surgir en el puro evento, en el qué del otro. Indagar en el por qué no es necesariamente un requisito. Pero precisamente por esto la empatía resulta insuficiente. Una perspectiva completa involucra a todo el crisol de yoes disgregados en las diversas simulaciones. La primera piedra colocada en cada uno de los tales caminos es un profundo por qué. Por ejemplo, ¿por qué una persona decidiría perder por completo el control sobre sí misma a sabiendas? Existir como ente vivo, la canalización de energía hacia el mantenimiento de un sistema estable, exige control. Y desde la visión de un ser consciente, particularmente del joven, el control es, no obstante, profundamente arbitrario. O al menos en sociedades tecnologizadas y libres. Pues no es connatural al hombre, en principio, cuando inmerso en una estructura, por ejemplo, tribal, donde el rango de posibilidad simulada es muy escaso. Imaginen las probabilidades de poder reflexionar sobre el control de uno mismo en pueblos como los paleolíticos de Sentinel del Norte. Y de ahí que la primera condición sea una irrefrenable libertad en buscar un porqué. Y es una condición solo posible en sociedades atravesadas por el espíritu de la filosofía. El paso de la sociedad dominada por el control a la sociedad tecnologizada y libre es germen de simulaciones extremas. Se abren caminos que parte de la población recorre. A efectos de nuestra época, el
último gran cambio en Europa se vivió en las décadas de los 60, 70 y 80. El experimento se refleja en el nacimiento de tribus urbanas de toda índole. La subversión contra el orden, otrora encarnada en experimentos de tipo político, dado el surgimiento de una clase media ya se puede plasmar en un orden más de tipo ético o estético en lugar de político. Y estos órdenes pues acabarán eclipsando a los previos. La reflexión sobre la ideología arraigará en los debates de tipo cultural. En el orden ético, por ejemplo, hablamos de la liberación sexual y el consumo de drogas. Su intersección con el orden estético se materializa en movimientos como el hippie o punk. A menudo el juego se desarrolla en reverberación deformadas un poco de esos movimientos, sin fin claro, como en el caso de la protagonista de la película, que sirve de pretexto a esta reflexión. Yo, Cristina F. Paradigma de una ruptura del control que va aún más allá del de movimientos como el hippie o punk. Al carecer la pura droga de todo cauce intelectual su discurrir. Algo, por otro lado, no tan extraño en personas de una edad tan corta, tan solo 13 o 14 años. Intelectualmente podemos justificarlo si tenemos otra edad. La condición del porqué, del estadio de no mera objetividad documental de los hechos, es común al sujeto que permite la simulación a quien no simula, sino vive, en este caso la joven real, y al que simula, ya la actriz, por ejemplo, o el espectador. Con todo, no se niega un valor del qué en sí mismo que puede ofrecer la película, como por ejemplo testimonio de época. Berlín, un involuntario experimento sociológico, a partes iguales torcido y exitoso, y sus principales, a partes iguales, víctimas y vencedores, a saber, los adolescentes y jóvenes. Un oasis de la simulación, vista no tanto que simulación, sino como hecho periodístico. Y además en las décadas que encarnan el clímax de las contradicciones propias de la urbe en particular y del humano en general, acaso las que más humano lo hacen. En este nivel objetivo también figura el tratamiento moralizante del filme, el más visionado de Alemania en su día, por cierto, como leccionamiento de nuevas generaciones en la evitación de los opioides. Sin embargo, de cara al aspecto subjetivo, propio de la tragedia, sin duda, son necesarios requisitos adicionales propios del simulacro. Hablamos, por un lado, de un mínimo de experiencia no simulada previa, para que no todo caiga en saco roto en la simulación. La catarsis aristotélica exige el reconocimiento previo de ciertas intuiciones morales y emociones fundamentales. Y de la misma manera, la simulación de un camino exige el reconocimiento de algunos de sus rasgos, al menos un poco por encima, ¿no? Y en nuestro caso, la experiencia ya personal, ya familiar con respecto a las drogas, yendo más allá del estadio objetivo del puro periodismo del fentanilo hoy en día, por ejemplo, determinará de forma central la porción de recorrido alcanzable en la corrida de la simulación. Esta condición la vamos a llamar condición de sobreyectividad, por analogía con las matemáticas. Esta sobreyectividad o recorrido completo de la imagen de la simulación se alcanza en el óptimo sobre la distancia a la experiencia. Una experiencia demasiado cercana hace aflorar traumas en exceso, y otra demasiado lejana lo hace pues por defecto. Una experiencia demasiado cercana obliga a una identificación permanente que acaba desembocando en la rumiación, mientras que una experiencia lejana relega la simulación a un estadio puramente objetivo o incluso de empatía, pero objetivo. No hay una exploración de la identidad propia. El punto fuerte de esta simulación concreta, de esta película, es que trata una experiencia lo suficientemente cercana a toda persona viva, a saber, la adicción, que está presente en cualquier ser humano en algún grado.
No tanto, evidentemente, pero en algún grado sí. E invita a la reflexión quizás sobre la frivolidad en el empleo del uso de la adicción, comparando con el extremo caso de la heroína. Emplea también mecanismos facilitadores del acercamiento a esa experiencia, haciendo uso del recurso de la juventud, de la ingenuidad, y también en parte del efecto halo, que es cierto que se va viniendo abajo con la pérdida de belleza de la protagonista y del resto de personajes, llegando a la identificación con el paso del tiempo, que aquí pues es galvanizada por la droga, ¿no? Por continuación de la analogía, la segunda condición propia de la simulación verdadera la vamos a llamar condición de inyectividad, que va a facilitar que la tragedia no colapse en depresión. Y para esto lo logramos por medio de la sublimación. La sublimación artística, forma del hombre de tomar la romantización del dolor para adaptarlo a un contexto social, dotándolo de cierto lustre intelectual. Eso es la sublimación. Este mecanismo, en cierto sentido considerado maduro emocionalmente, es sin embargo ejercido también por el joven de maneras quizás no tan consideradas desde una perspectiva social como la sublimación artística, por ejemplo. El joven, ya melancólico, ya activo, animoso de subvertir el orden letárgico, sinceramente, del mundo del trabajo, sufrido, lo hace cristalizar en su propia forma de arte, que es la rebelión. Esta expresión adolescente sigue considerándose como tal desde el punto de vista de las tradiciones espirituales en el caso de la sublimación clásica. El sufrimiento endiosado por el arte sigue siendo, en realidad, una forma de buscar el placer similar al de la rebelión. Se estetiza el daño ajeno en lugar de facilitar el servicio, el cuidado. El afecto, tras la obra, es de autoensalzamiento y no de paz. Se refuerza la identidad, yo el trágico, frente a aligerar la historia personal. Se produce una sensación de niebla bella, en lugar de claridad intelectiva. La sublimación es solo un grado más de la romantización. En todo caso, tanto romantización como sublimación son, en algún sentido, condiciones habituales de asimilación de lo trágico sin entrar en colapso. Y esta inyectividad cierra la tercera de las condiciones previas a la simulación de identidad a que da lugar el arte. La vida del ser humano, especialmente el moderno, se encuentra colmada de expectativas sobre sí mismo. Todas ellas en constante tensión con respecto a lo que su vida, pues, en realidad es. Se trata, en cierto sentido, una herencia del idealismo alemán, que coloca a la propia subjetividad como parte profundamente arraigada en la creación del propio mundo en sí. El conflicto surge, sin embargo, debido a la deriva resistente del mundo a la propia voluntad, siendo típicamente en la juventud la de disolverse en variedad de posibilidades. La simulación ofrecida por la tragedia de la que estamos hablando surge entonces, precisamente con fuerza en la Alemania del siglo XIX, no casualmente, como vía de escape a esa imposibilidad del malentendido a que lega el idealismo, o sea, el romanticismo, ese movimiento del siglo XIX. La sociedad alemana, por extensión anglosajona, y por extensión occidental, tras en el siglo XX la influencia cultural americana en el tercer cuarto, es un caldo de cultivo particularmente vibrante para la simulación, que sin duda también llega a España durante la transición particularmente. En este marco, la disolución del yo supone la experiencia que anula cualquier otra simulación. Como camino uno y múltiple que es a la vez, en tanto que amplificador de experiencias, simultáneamente al enterramiento de la identidad, en caso del descontrol
se figura especialmente atractiva al joven que vive en esas sociedades. Esto con respecto al que experimenta. Porque con respecto al que simula las drogas, el ambiente sucio del vómito o el orín de la prostitución, del suicidio, de la violencia mediante consumo de subproductos al fin y al cabo culturales derivados del pensamiento de Sade, de Baudelaire, de Bataille o en el siglo XX del terrorismo revolucionario, ven todo ello como en la simulación de su opuesto también, el turismo de postal, el final dulce de Hollywood, la obsesión por la naturaleza linda, a menudo encapsulados todos ellos en un mismo pack, ¿no? Como en el caso de los hippies. Una fuente de contrastación del ¿y si hubiera optado por tal camino? ¿Qué realidad viviría? La transición adolescencia-adultez, además, en ese momento en que el sujeto melancólico percibe la irreversibilidad del camino que ha escogido. Escogido en apariencia más por el azar, de hecho, que por sí mismo. El deseo de simulación se torna en a posteriori la amargura placentera de la autohistoria-ficción. De ahí que la empatía con jóvenes, tan jóvenes de 13 o 14 años, época tan rápidamente atravesada, sea mayor al ser los exponentes más claros de tal irreversibilidad. En la simulación del descontrol se integra el descontrol real que existe por la propia dinámica de la pérdida de la juventud, del pasar del tiempo. La intensidad, incluso aun siendo autodestructiva, parece preferible a la neblina de lo completamente prosaico. Frente al yo anhelante de una buena dosis de seguridad, que siempre implica cierta rigidez, surge el espejo de lo dinámico, de lo dionisíaco, de lo no atado, aun cuando implique un rápido fluir hacia la muerte. El típico die young, but stay pretty. Y por mucha moralina que pueda vislumbrarse en la verborrea antidroga, surge un reconocimiento, cuando joven, el personaje de simulación, de que el otro accede a algo que uno mismo no. Y la pena por la miseria ajena viene acompañada de la pena por la negación del solipsismo propio. Porque hay alguien más joven que yo que ha vivido algo que yo no. Y ante ello, la necesidad de la simulación domina. A ello se ve impelido quien se dota de las condiciones precedentes en pos de una intensidad en un sentido existencial del grado de realidad vivido que puede llegar incluso a envidiarse. Queda justificada entonces la necesidad de una simulación acerca del descontrol. Ante el sentimiento de banalidad, del control, de la vida adecuada y sana, las tres condiciones, naturalmente metafóricas, que hemos usado de isomorfía, apertura, experiencias y sublimación, conjuran para establecer en la vida propia una equivalencia con la del que la vive de forma distinta, dionisíaca, inclusive en su extremo sufrimiento. No hablamos de idealización. Juegan mediando todo tipo de lemas, por cierto, como la música trágica, la nostalgia vicaria o los traumas, que son temas que vamos a explorar después. Allá donde en la vida de uno sus viajes pueden ser solamente a través de portales digitales con recursos propios de la buena vida convenida por el médico, o en hoteles para descubrir el Starbucks de la ciudad a 5.000 kilómetros, que es exactamente igual que el de la propia ciudad en la que uno vive. La simulación permite viajes de muy distinta índole. En Cristina F., como ocurría en la Berlín de los 80, y como sigue ocurriendo hoy en día en tantos lugares del mundo, el espacio predilecto del drogadicto marginal es la estación de tren,
del metro, el lugar del viajero, del que parte al trabajo, de un lugar aburrido a otro que lo es pues aún más. La coincidencia tanto de la vida del trabajo como la del drogadicto en el lugar de intersección de estos viajes es el paradigma más claro que con tanta potencia capta la película en cierta sencillez documental, en este caso, del isomorfismo establecido entre ambas formas de vida. Sin embargo, en el lugar de encuentro, en la estación, la sublimación no tiene lugar, tampoco la apertura. El transeúnte únicamente observa el qué. A menudo directamente lo desprecia, lo relega, cual se acostumbra el habitante de una zona habitual de compraventa de drogas, pues al trapicheo del colega con que no se siente demasiado identificado, aunque viva en el mismo barrio. El porqué, en cambio, pues queda sepultado bajo una banalidad aún mayor, que solo podemos atravesar gracias a alguna forma de distanciamiento óptimo, que es de lo que estábamos hablando antes, respecto del fenómeno. Ese distanciamiento óptimo lo ofrece el distanciamiento estético y también, en cierto sentido, la equivalencia moral. En la película, Cristina es equivalente moralmente a cualquier joven apático y aburrido de 14 años en una familia pues de clase media, más o menos. No hay comparación ni al alza ni a la baja, más que por la edad. Nosotros ya no estamos en esa situación, pero alguna vez pudimos estar en una situación como ella y actuar exactamente como ella. Y nos conmovemos más cuando vemos sufrimiento en personas con las que compartimos códigos culturales, o para quienes tenemos una narrativa construida, un relato que sea significativo, ¿no? Cuando la visión es hacia personajes marginales, estereotipados, donde no hay mucha empatía identificatoria, la relación puede adquirir un aspecto de más, no de isomorfismo, sino de inversión, de caridad o rabia, pero no de isomorfismo. No hay simulación, ¿no? Entonces, empatía no implica simulación, pero no empatía sí que implica no simulación. Por otro lado, el distanciamiento estético se produce incluso aún viviendo en la misma Berlín de aquellos días, debido a la práctica fotográfica pues, de tipo cinematográfico, que es pues, muy distinta de la periodística. Y ello incluso aún siendo algunas escenas de la película grabadas de forma clandestina en la misma estación. Con actores, por cierto, de todo punto inexpertos, estos jóvenes, transmisores de una autenticidad que refuerza de nuevo la equivalencia moral, luego la intensidad. Finalmente, el distanciamiento estético procede también del lado musical, que separa a la persona vista en el día a día de esa misma persona revestida de una banda sonora que nos resulte familiar, simplemente situada en otro esquema mental distinto a esa realidad cotidiana de la persona. Aquí, por ejemplo, esa función la cumple la producción musical de David Bowie. La mediación cultural muchas veces es necesaria para la digestión del horror. Se establece así pues un diálogo con uno mismo, cuyo eje es el autocontrol y sucesión a un tercer sujeto, como el caso del masoquismo, o a un objeto, como la droga. Los repetidos intentos de limpieza y posterior recaída, además, juegan con una experiencia, normalmente en otro orden de magnitud, vivida por cualquiera que simule. Su puesta en práctica al extremo desubica y ubica vez tras vez al espectador en su situación realmente existente en la vida. Les son útiles como modo de medición por la comparación con el extremo calamitoso del otro. Abre a la mente posibilidades distintas, relativiza temporalmente y diluye parte del yo, alimentando a otra vertiente suya.
De toda confrontación de uno con otro extremo puede surgir un extrañísimo equilibrio tras la tempestad de la simulación. Al fin y al cabo es la catarsis aristotélica, nuevamente manifestada. El isomorfismo establecido entre la experiencia de descontrol y su simulación se construye en varias capas o niveles psicológicos. El más externo de todos, el concerniente al puro entorno, se manifiesta cuando la condición de estetización, podríamos llamar, florece. La indiferencia frente al adicto marginal en un barrio cercano impide la condición de experiencia. La cercanía es en realidad la mayor lejanía en ese caso. El tercer lugar, en ese caso, se erige como mediación cultural indispensable, convirtiendo la realidad sórdida, dadas las condiciones, en escenario casi semilegendario, como el Berlín de los años 80. Un lugar, una época, pueden, sin más, convertir el periodismo sin filtros en narración trágica. La cristalización de la coexistencia de los extremos de trabajo y fiesta, a la manera de Bataille, alcanzan, acaso, en Berlín, además, una de sus más agudas manifestaciones de toda la historia. Lo grisáceo de la Torre de Mercedes, símbolo de una sociedad industrial como la alemana, de una riqueza poco transmitida a la decadente situación de la Berlín de la posguerra, y la profunda abulia de los allí nacidos, los jóvenes. Son invitaciones a la evasión creciente, que acaso pues acabe en sobredosis. El siguiente nivel se refiere al plano de la acción, donde la discusión concreta del control hunde sus raíces de forma más inmediata en la acción. En la exploración de las vías de acción potenciales de una vida, las drogas son un reflejo extremo de cuanto, si bien más parcialmente, impide la mayor parte de proyectos humanos. Llámesele procrastinación, pasividad, miedo, pereza, son explicables como una cierta forma de aferramiento, de adicción a un estadio mental, casi de pasividad opioide. La tendencia del ser humano es a la inercia, incluso sus más altas ambiciones. Reconociéndolo, esto el ser humano, le fascina ver límites donde la gente cede el control sobre la acción hasta su colapso existencial, confrontándolo con su autoimagen de disciplina oscilante. Todo parece regido por la ley de esa inercia, del retorno, de lo que los budistas llamarán samsara. La ley de inercia viene además de la mano de su recíproco, que podríamos llamar la ley del tiempo. La inercia sería indefinible sin el pasar del tiempo, y el tiempo sería indefinible sin la inercia. La muerte rompe con la continuidad inercia-tiempo en la experiencia de un individuo. Su perspectiva previa, la anticipación de la muerte, a saber, la pérdida de la juventud, juega, podríamos decir, en la misma liga de reflexión sobre la falta de control de lo más importante que poseemos, que es nuestra propia existencia. Huérfanos de ella, la correspondencia con el paso del tiempo, que aceleradamente recorre la vida de los heroinómanos, con adolescentes de 14 años, que ya tienen casi un pie en la tumba, y otros tantos de ellos ya fallecidos, como se ve en la película, es simplemente una cuestión de dilatación y escapatoria al paso del tiempo. El extremo de la vida médica pierde sentido, paradójicamente, ante la contemplación del que no respeta para nada su salud y la dilapida tempranamente, incluso con tanto sufrimiento. De manera simultánea tiene lugar la pérdida de la belleza, la destrucción física, incontrolable, solo acelerada en el caso del heroinómano. Sigue siendo una correspondencia bionímica. De nuevo, la diferencia es meramente de escala.
Por encima del nivel de la acción se encuentra el de los estados mentales. Los troncos de experiencia y simulación parecen aquí discurrir por caminos un poco distintos. Y aún así, podemos encontrar ciertas relaciones. Por un lado, el contexto miserable del drogadicto, si bien colindante con lo animal, también lo es con el trance. Su conjugado simulado viene a sentir una cierta conexión con el mundo y con la vida, que no requirió trance, pero sí shock y la posterior reflexión. La tragedia puede favorecer la reconexión con uno mismo. Adicionalmente, la autenticidad de intenciones del drogadicto, una y solo una en su existencia, y va a mentir siempre para conseguirlo, se transmite también como autenticidad. Inclusive con actores inexpertos, como la película, como ya digo, nada parece esencialmente muy artificioso. Podría haber sido así, y de hecho fue así. Uno mismo podría haberlo vivido. Erigiéndose casi como antihéroes románticos, llega a ser apreciable una extrañísima pureza y autenticidad. La vida humana quizás no sea nada muy diferente. En cuanto a lo que podemos englobar bajo la categoría festiva u orgiástica, la manera de Bataille, de nuevo, de analogía de la droga con el éxtasis sexual, su trasladado se diluye un poco más, quizás en las propiedades romantizadas de lo tan grotesco que se ve desde afuera. El contacto, sea acaso más estrecho, se media alguna forma de somatismo, como el nudo en la garganta, el suspiro para posteriormente respirar calmado, o también pues gracias a la música. No obstante, en quien simula acaso dominen otros estados mentales. Dependientemente del tremendo asco, de lo insoportable de las escenas en esta película, por ejemplo, como la de compartición de jeringas, caldo de cultivo, como el espectador sabe, pues para la proliferación de la transmisión del SIDA, surgen acaso también, debido a la realidad estetizada del lugar y el tiempo, una nostalgia vicaria, se dice. Luego ya dije que íbamos a explorar estos proxies junto a la música también, de la nostalgia vicaria. El siguiente estrato, sin embargo, se corresponde con la empatía, con la relación establecida con quien es personaje de la simulación. Psicológicamente tendemos a empatizar más con quienes de alguna forma percibimos como vulnerables o como similares a una versión pasada de nosotros mismos. Pero adolescentes destruyéndose por las drogas, pues acaba invitando a la identificación proyectiva. También a manera de duelo por una inocencia perdida que lega el futuro propio y alternativo que estamos simulando. El joven que salta al abismo, sintiéndose atraído por lo maldito, simbolizando la evasión de la monotonía y el desafío a la autoridad como encarnación del control externo, se encuadra dentro del arquetipo fascinante de la alternativa al yo antiguo. Y ahí arraiga con mucha profundidad. Se produce un contraste, sin embargo, con respecto a los jóvenes, cuyo impacto empático en uno mismo puede ser menor, como pueden serlo los que introducen a los protagonistas principales en la droga, debido, aunque pueda resultar superficial, pero así es, a su fealdad. En cambio, el recurso de mostrar una mayor belleza en los tres personajes principales, Cristina y su novio y su amiga Babsi, vía efecto halo, impacta mucho más a quien simula. El efecto empático puede ser diametralmente opuesto según sea la belleza de los personajes, porque se les asume de alguna forma mayor o menor distancia dentro del círculo social propio. En lugar de seres marginales, situamos a las personas más bellas en un contexto, si bien esto estereotipadamente, por supuesto, pues no tan lejano.
Además, el juego con el tópico de la belleza y la muerte rema una vez más en la misma dirección del impacto emocional. Recurso también sistemático dentro de la tragedia tradicionalmente. Belleza y muerte, ligadas siempre, hacen aflorar a partes iguales indignación, extrañeza, absurdo, shock y un extraordinario mal sabor de boca. Finalmente, en el estado más nebuloso de todos, el de la identidad, merced a cuya discusión nace todo el proceso de simulación, se activa la disonancia cognitiva extrema del espacio de posibilidades, por así decirlo, de los posibles yoes. La fricción en este caso concreto puede llegar a generar envidia e intensidad. En el intento de encontrar algo de belleza y dignidad en el dolor, con tal de que ese sufrimiento no sea tan en vano, un método de compensación, se busca la justificación de la otra identidad. ¿Acaso, en función del temperamento propio, pudiera incluso desencadenar el cuestionamiento de lo propio? ¿De verdad están ellos tan equivocados? ¿Acaso, en algún sentido, por lejano que sea, no tienen algo de razón? ¿No hacen mayor justicia a la realidad, que parece que en sí misma querría inclinarnos a los caminos del descontrol y la inercia totales, por ejemplo, vía la adicción? La duda de si la vida ordenada es acaso más frívola, menos valiosa que una vida espantosa, corta, pero intensa, pues se da. Y si bien esta perspectiva puede parecer aberrante a muchos, el concepto del honor militar, por ejemplo, no responde a un criterio muy distinto a este. Realzar al individuo sacrificado, que ha vivido pues un extraordinario sufrimiento en la guerra, dotándole de un estatus elevado dentro de la casta social, aun estando muerto. Con respecto a la droga, la visión desde luego no es esta, sino que es habitualmente de marginalidad. Pero como lleva ocurriendo desde antaño con la tragedia, ¿acaso bien enmarcado el problema, se realza la paradoja? La ambivalencia dada por el aunque no lo querría para mí, me seduce en algún sentido su aura de significado. Contemplar significado en el horror, que nos ofrece una suerte de comprensión de la condición humana, lo transfigura en algo casi bello, una excusa para permitirnos sentir de manera muy profunda. Para que la simulación como isomorfismo pueda establecerse de forma satisfactoria, deben ser ciertos para cada individuo una serie de lemas, podríamos llamar. Si bien no son condiciones, ¿acaso ayudan en la resolución de por qué la simulación en el caso de un individuo puede ser válida? Por un lado encontramos la apertura dada por la sensación de irreversibilidad, no siempre disponible, mas sí en ciertos momentos de la vida frente a otros. Así, en ciertas edades bisagra, la coactivación de tristeza y aprecio por un determinado evento pueden detonar, en lugar de con experiencias, con simulaciones. Una digestión de la pérdida de la juventud no satisfactoria. Por ejemplo, puede desatar esta emoción agridulce de cierre ante el final significativo de un tercero, simulación, y no necesariamente de uno mismo. En general, la galvanización de este proceso es posible mediante cierta música que en algún contexto fije esa irreversibilidad, cadencias que nunca terminan de resolverse, sensación de que ya no vuelve, por ejemplo, asociación de esa melodía con un momento concreto y pasado de la vida. Adicionalmente, encontramos la relación con posibles traumas de tipo personal, que son detonables por algunas simulaciones y no otras. Esta película puede no tener ningún impacto en ti, pero sí aquella que no lo tiene en mí debido a su correspondencia, ya no con una experiencia, sino con alguna realidad interna que no haya sido resuelta
de forma satisfactoria. En ese sentido, la terapia de exposición que supone la tragedia, por ejemplo, cinematográfica, en un entorno controlado de cercanía a cuanto nos desagrada, a cuanto de alguna forma puede encontrarse incrustado en algún trauma, puede ser de bastante utilidad. Si bien no si la cercanía es extrema, hay un punto óptimo, como ya habíamos estado hablando al comienzo. El sufrimiento vía una tragedia actúa como una cierta forma de masoquismo, benigno, eso sí, como también sucede con la música triste, siendo empleable para un ulterior fin más importante, como la propia terapia de exposición y posterior procesamiento. Otro medio que permite la integración de lo simulado es el de la nostalgia, así llamada vicaria, que juega un papel bastante fundamental en el estrato más externo de la estetización de las realidades, por ejemplo, en lugares como Berlín. De nuevo, se trata no de la nostalgia por el pasado que uno ha vivido, sino más bien por la muerte de la niñez, la conciencia de que cada decisión nos aleja de otras vidas posibles, a saber, la conciencia de que solo nos queda la simulación como medio para vivir pues todo lo que ni hemos vivido ni jamás vamos a vivir. La nostalgia, aunque dolorosa, sirve de transición durante las crisis de edad, una forma de retener lo que se está perdiendo, juventud y posibilidades. Y lo hacemos en un recuerdo idealizado, hasta que ya logramos adaptarnos. Inclusive un recuerdo no de experiencias sino de simulaciones. Aumenta las sensaciones de conexión social y sentido. Y potencialmente también reduce la ansiedad existencial. La pena por lo jamás vivido y por la juventud perdida nos conecta con verdades humanas universales, no solo propias. La belleza de compartir la humanidad en el dolor. No puede sentir conexión auténtica con eras y lugares prestados, en una búsqueda de una mayor autenticidad del camino tomado, porque se conecta con el resto de seres humanos. Se trata de una extraña forma de consuelo estético, y es una de las experiencias psicológicas más ricas que el ser humano creo yo que puede tener. Dadas las condiciones de simulación, sus catalizadores o medios, y la simulación misma, queda su corolario, que cuelga del último de sus estratos, el de la identidad, que era su justificación misma. Se procede a la expresión o renacimiento de la identidad por medio de rituales, que justifican que la simulación tiene implicaciones operatorias en la vida. Dichas implicaciones quizás puedan ser realmente importantes, pero si pertenecen a un campo de lo estrictamente mental, que también puede ocurrir, se ejercen por medio de formas completamente rituales, solo rituales. La simulación de un camino que no vamos a tomar puede conducir, sin embargo, a una eternización de la despedida, con tal de que sintamos, que preservamos algo de aquella realidad, a sabiendas de que no va a permanecer en nosotros por demasiado tiempo. El estiramiento de la simulación por medio del ritual puede cristalizar en la forma del arte, por ejemplo. El proceso de creación artística no rompe abruptamente, a diferencia de su propio resultado, que puede sí hacerlo. El final siempre se encuentra a la vuelta de la esquina, pero parece que no llega, hasta que al final soltamos ese objeto mental, removemos la catexis, energía mental orientada a la simulación y sus símbolos, y solo queda ese pozo en el mundo del ritual ejercitado durante esa cristalización artística. La sublimación permite la co-creación con el personaje de la simulación. Incluso, diría, la nueva creación puede ser objeto de simulación para un tercer sujeto, como de hecho ocurre en la película, donde el personaje de simulación, que es la actriz, Cristina, o el actor, quien sea, vive a su vez él o ella misma la simulación. No es una experiencia, es una simulación.
La tragedia encarnada en el arte se extiende así a lo largo y ancho de la humanidad, que queda, pues, a su vez, atrapada en sí misma en uno de los instrumentos más poderosos que a su disposición posee para simularse a sí misma, la tragedia. Así será por siempre y hasta el fin de los tiempos. Y por siempre y hasta el fin de los tiempos habrá personas que vivan de primera persona una experiencia para que los demás no tomen sus mismos caminos. La humanidad habrá avanzado, sí, pero no mediante la moralina, sino mediante la empatía, mediante la belleza y el arte, incluso aunque sea en el dolor.